Continuando con lo que es pues, la teoría de probabilidades, tenemos lo siguiente: fenómeno aleatorio, espacio muestral y suceso aleatorio. Y también la definición clásica de probabilidad. En este caso, tenemos primero el fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio en lo que respecta a lo estadístico se refiere a una serie de condiciones las cuales tienen en cuenta un evento en concreto en el cual no se puede saber a ciencia cierta cuál será el resultado final, debido a que las probabilidades son enormes e incluso infinitas, ya que los resultados finales pueden ser muy diferentes entre sí. En otras palabras, un momento aleatorio tiene resultados distintos, siendo algo incierto y puede ser modelado usando teorías y herramientas estadísticas. Incluso si la situación o las mismas son idénticas, igualmente a pesar de ello, los resultados serán completamente diferentes, en especial porque no se puede predecir con facilidad cuál será el indicado. Un ejemplo de ello tenemos que al tener 60 adolescentes afectados por las redes sociales, pero que al momento de elegir no se puede determinar qué adolescente saldrá, solo que ya se sabe que el posible resultado es de 1 en 60. Luego tenemos el espacio muestral, que básicamente es aquel que está formado por todos y cada uno de los posibles resultados de un fenómeno aleatorio, incluyendo cada uno de los sucesos elementales, siendo que está compuesto por todos los elementos de una muestra, abarcando todos los elementos posibles, agregando aquellos que no pertenecen a la muestra. Algo fundamental a tener en cuenta es que el símbolo que representa el espacio muestral tiene el S y omega, de los cuales está compuesto de los elementos, de los eventos elementales y otros elementos de la muestra. Por lo tanto, esto coincide con un suceso seguro, es decir, el que siempre va a suceder. Dentro de los puntos claves también tenemos que, primero, es una parte del espacio probabilístico, lo que lo convierte en algo esencial para la estadística en general, o sea, la expresión muestral. Y segundo y último, pues que permite a calcular las posibilidades y el dar análisis de los resultados. Ahora, un ejemplo de ello sería que si categorizamos el efecto en la autoestima de los adolescentes en función a dos factores, serían el tipo de interacción y la frecuencia de interacción. Por lo tanto, nuestro espacio muestral sería el siguiente: el tipo de interacción, comentarios positivos, negativos, me gusta y mensajes privados; frecuencia de interacción alta, media, baja. Ahora bien, el suceso aleatorio se basa en el hecho de que es un evento o resultado específico dentro de un espacio muestral de un fenómeno aleatorio, es decir, un resultado concreto que puede suceder cuando se realiza un experimento cuyo resultado es incierto y es por azar. Un ejemplo sería que si tomamos en cuenta el ejercicio hecho con el espacio muestral, un suceso aleatorio relacionado a dicho ejemplo sería el siguiente. El suceso aleatorio puede obtener un efecto positivo en el autoestima tras recibir comentarios positivos con una frecuencia alta. Esto daría a entender que el conjunto de todos los sucesos donde el efecto es positivo y el tipo de interacción es comentarios positivos y la frecuencia es alta, que sería comentarios positivos alta, positiva. Luego tenemos la definición clásica de probabilidad, que es un enfoque esencial para la teoría de probabilidades, lo que quiere decir que la suposición de que todos los resultados posibles de un fenómeno son exactamente iguales posibles. Además, esta da que la probabilidad de un evento se calcula como el cociente entre el número de resultados al evento y el total de los resultados posibles en el espacio muestral. Ahora bien, la aplicación para la misma sería que la probabilidad PA, entre paréntesis, de un suceso A se define como P, entre paréntesis A, la parte de arriba, número de resultados favorables A, número total de resultados posibles abajo. Ahora bien, hay dos factores a tomar en cuenta para un ejemplo bien llevado. Lo primero es que el espacio muestral debe ser finito, los resultados posibles deben ser igualmente probables. Por último, lo segundo, el último, el número total de resultados posibles debe ser conocido. Ahora bien, dentro de lo que es el ejemplo, en relación a esto, tenemos que pues el lanzamiento de un dado. El espacio muestral sería pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que tiene un dado. Luego, el suceso sería obtener un par, lo que se busca, y el número de resultados favorables sería pues 2, 4, 6, tres resultados. Y el número total de resultados posibles sería pues 6. Y probabilidad de obtener un número par tenemos que pues P, es decir, número par, igual a 3 sobre 6 igual a 1 sobre 2. Yo voy a hablar sobre la distribución normal de probabilidades, características y sus propiedades. Pero antes de eso, ¿qué es la distribución de probabilidades normal? Bueno, también conocida como distribución gaussiana o distribución de reloj gaussiana. Es una de las distribuciones de probabilidades más importantes utilizadas en la estadística. Características de la distribución normal. Empezamos por formulario de llamada. En la distribución normal tiene una forma de campaña simétrica. Esta es una curva simétrica
con respecto a su medio, que lo que significa que son los valores de distribución uniforme. Otra de las características es la media, la mediana y la moda. Es una distribución normal, la media, la mediana y la moda coinciden y se encuentran en el centro de la distribución. Simetría. Como se mencionó anteriormente, la distribución es simétrica con respecto a la media. Esto significa que el 50% de los valores entre la izquierda de la media y el 50% de la derecha a la mediana. Gradualmente, la curva de la distribución normal se acerca en el eje horizonte, o sea, en el eje X, pero nunca lo toca y se extiende infinitamente hasta ambas direcciones. Esto también está controlado, pero en la distribución normal también está controlado y se puede definir por dos parámetros, la media y la derivación estándar. La media determina la ubicación del centro de la distribución, mientras que la desviación estándar determina el ancho o la extensión de la distribución. Ahora vamos con las propiedades de la distribución normal. Propiedad de actividad. Consiste entre X y Y, que son variables aleatorios independientes y distribuidos normalmente, entre la suma de Z igual X y Y. También sigue una distribución normal. Estabilizar. La distribución normal es estable en combinación lineales. Si hay múltiples variables aleatorias normalmente, cualquier combinación lineal entre ellos también será una variable aleatoria normal. Y por último, convertir es estándar entre paréntesis. Cualquier distribución normal se puede convertir en una distribución estándar. Es igual a media, igual 0, desviación estándar igual 1. La teoría del muestreo y el cálculo del tamaño de muestra. La teoría del muestreo se refiere a los principios y procedimientos utilizados para seleccionar una muestra representativa de una población con el fin de hacer inferencias sobre esa población. El objetivo principal del muestreo es garantizar que las características de la muestra se aproximen lo más posible a las características de la población completa, permitiendo así que los resultados obtenidos en la muestra sean generalizables. Como tipos de muestreo tenemos el muestreo probabilístico. Cada miembro de la población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado. Algunos ejemplos pueden ser lo que es el muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerado y muestreo sistemático. El muestreo no probabilístico no se conoce la probabilidad de que un individuo sea seleccionado. Tenemos, por ejemplo, el muestreo por conveniencia, el muestreo intencional y el muestreo por bola de nieve. Aquí podemos observar lo que es la fórmula del cálculo del tamaño de muestra. Tenemos como n, que es el tamaño de muestra, es el número de individuos que deben incluirse en la muestra para obtener resultados confiables. Z representa el nivel de confianza. El valor Z se obtiene de la tabla de la distribución normal estándar y está relacionado con el nivel de confianza deseado. Por ejemplo, para un 95% de confianza, Z es aproximadamente 1.96. Esto significa que queremos que los resultados del estudio sean correctos el 95% de las veces. P tiene que ver con la proporción estimada de la población con la característica de interés. Es la proporción de la población que se espera que tenga las características que se está estudiando. Si no se conoce, se suele usar el 0,5 para maximizar el tamaño de la muestra, ya que este valor produce el tamaño de muestra más grande posible, asegurando que se cubran todos los escenarios posibles. E tiene que ver con el margen de error o precisión deseada. Es la diferencia máxima tolerable entre la estimación de la muestra y el valor real de la población. Por ejemplo, un margen de error del 5% significa que la estimación de la muestra no debería estar más lejos de 5 puntos porcentuales del valor real. Muestreo aleatorio simple. ¿Qué es y qué se hace en este? El muestreo aleatorio simple es una técnica estadística muy importante en la investigación de mercados y el análisis de datos. Se seleccionan muestras de una población de manera aleatoria, de manera que los elementos de una población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. El ejemplo de un muestreo aleatorio tenemos que se seleccionan 10 casos en los cuales cada uno presenta un grado de autoestima. Se tienen que hay 2 casos que tienen autoestima baja, 5 casos con autoestima moderada y 3 casos con autoestima alta. El experimento aleatorio es seleccionar a un adolescente con un grado de autoestima.
En el espacio muestral vemos el número de casos y el número, o sea, el grado de autoestima. En sucesos tenemos el A y el B. El A, que es seleccionar a un adolescente con autoestima moderada, que es el A22, el A42, el A82, el A92 y el A102. Y el B, que es seleccionar a un adolescente con autoestima baja, que es el A11 y el A51. Como vemos aquí, tenemos el cálculo de la probabilidad de un suceso, donde tenemos el número de resultados favorables de A y el número total de resultados. Aquí ya tenemos nuestros dos sucesos ya calculados y tenemos que la probabilidad que un adolescente tenga un grado de autoestima moderada es de 0,5 y la probabilidad que un adolescente tenga un grado de autoestima baja es de 0,2. A lo que refiere el muestreo estratificado. Bien, es una técnica de muestreo utilizada en estadística para asegurar que subgrupos específicos dentro de una población estén adecuadamente representados en la muestra. El muestreo estratificado es especialmente útil cuando los subgrupos dentro de la población tienen variaciones importantes en relación con lo que se está estudiando. El muestreo es la clave para obtener los datos que necesitamos para realizar una buena investigación de mercado. Y así precisamente por eso debemos elegir estrategias de muestreo que nos garanticen una buena fiabilidad y validez, en el cual nos permite trabajar con grupos homogéneos, por así decir, obtener información más precisa. Y a eso nos referimos a aquella que se obtiene a partir de la división de la muestra en diversos tratantes de la población. Bueno, y en conclusión, el muestreo estratificado, en esta existen diversas técnicas de muestreo que pueden ayudar a conseguir una muestra poblacional lo suficientemente válida como para llevar a cabo nuestra investigación. Y una de ellas es el muestreo estratificado. Muchas gracias. Ahora les hablaré acerca del muestreo conglomerado. El muestreo aleatorio por conglomerados es un procedimiento de muestreo que se utiliza para evaluar una representación de la población, así como se muestra en la imagen. Esto hace que se diferencie del estratificado. Varios ejemplos son bloques de viviendas, municipios, familias, etc. Por ejemplo, nosotros al trabajar el tema cómo afectan las redes sociales en la autoestima de los adolescentes, se realizaría un listado de las cuales se clasificarían entre las redes sociales con más uso hasta con las que menos uso. ¿Por qué se da esto? Porque el muestreo aleatorio tiene la ventaja de ser más concentrado y disminuye los gastos de desplazamiento de los encuestados. Sin embargo, el método de elección de la unidad óptima es importante, ya que el coste de la encuesta es menos preciso. El muestreo por etapas o polietápico se lleva a cabo cuando tenemos dos etapas.